Del Barça finalista de la Liga Andesa solo quedan 4 jugadores. Se han ido Shengelia, Clyburn, La Provítola y otros muchos más. Además, ha llegado una decena de nuevos jugadores. ¿En qué punto está el Barça? ¿Qué más necesita para completar la plantilla? ¿Qué podemos esperar de este equipo la próxima temporada? Aquí, en Gigantes del Básquet, junto a Sergio Vegas, vamos a tratar de responder a todas esas preguntas. Y ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dale un like, suscríbete y es muy importante que nos dejes un comentario con tus impresiones del Club Azulgrana para el próximo curso. Vamos con el vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de nuevo. Tenemos a Sergio Vegas para hablar un poco del proyecto del Barça, de todo lo que se viene, de todos los cambios que han sido un trillón, básicamente. Esto es un nuevo equipo en todos los sentidos, creo que una nueva sección porque se han ido los responsables, se ha cambiado el director deportivo, es Xevi Pujol, se ha cambiado el entrenador, Alexander Sekulic, y además han salido 10 jugadores y han entrado otros 10 y aún faltan más por entrar, según ha dicho Xevi. Bueno, Sergio, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿y qué te parece este Barça así de primeras? Muy buenas. Pues bueno, primero gracias por llamarme para hacer un vídeo como este. Me apetece mucho ir charlando de equipos y hacerlo del Barça. Yo creo que es muy interesante porque después de mucho tiempo yo creo que el Barça hace algo que tenía que hacer, ¿no? Que era reconstruir, fichar más jugador que nombre, jugadores con mucha Sí. ambición, probablemente menos talento y con menos calidad libra por libra que los que había, pero que probablemente puedan tener un techo más alto a medio largo plazo, incluso una posible venta potente, porque la sección del Barça creo que ha cambiado. Bueno, creo que es un cambio necesario. Sí. El Barça y sobre todo el aficionado culé, el ojo lo va a tener que cambiar. Es decir, si a este grupo de primera le pide jugar Final Four, creo que le va a exigir mucho. Pero creo que es un equipo que en 2 años puede empezar a verse los frutos y en ACB casi este mismo año se pueden ver cosas, ¿no? Yo creo que va a ser un proyecto que yo tengo curiosidad cómo arranca, por cómo incluso se reparten los roles y cómo cierra la plantilla Xavi Puyol, porque es un año para mí de muchos cambios y de los más importantes de la historia reciente del Barça, en mi opinión. Sí. En este vídeo no queremos solo valorar si nos gusta esta entrada por esta salida, si nos gusta este fichaje en lugar de este jugador que se ha marchado. Queremos intentar entender un poco lo que va a ser el proyecto, porque por fin se ha empezado más o menos de cero. Bueno, se ha empezado de cero en el Barça. Es el cuarto entrenador, Sekulic, que llega desde que salió Jasikevicius. Se han intentado de todas las maneras encajar un poco las piezas dada la situación y el contexto de la sección del Barça, que no ha sido nada favorable. De hecho, ha ido hacia abajo en cuanto a presupuesto, herramientas, posibilidades, y es algo que se ha dicho públicamente, pero parece que este año, en teoría, iba a haber un aumento de presupuesto. Yo aún, si saco mis cuentas Sí, no he de visto boli y lo... papel, no me dan las cuentas de ese aumento de presupuesto, porque tienes en cuenta las salidas, los salarios tan potentes que se han marchado, Sengelia mismamente, Clyburn y demás, y las llegadas que han entrado, pues no te dan los números y dices, bueno, si tienen que llegar 2 jugadores más, van a ser LeBron James y Joel Embiid, porque te da de sobra según las llegadas que ha habido. Por aquí os dejaremos todos los cambios de nombres que ha habido en la plantilla, pero Sergio, no sé si a ti te falta algo más en el Barça. Xevi Puchol ya ha dicho que sí, que hay faltan un par de piezas y que están atentos a mercado americano y demás, que los tiempos no son los mismos y que pueden llegar más tarde. Pero no sé yo si esto para empezar son unos cimientos buenos. Es cierto que se ha cambiado la media de edad y ha bajado como 10 años. Exagerando un poco, pero ya me entendéis, ¿no? Que son jugadores mucho más jóvenes y con más margen de crecimiento, eso sí, menos determinantes. Sí, a Sobre ver, el yo creo papel. que también puede ser, conociendo un poco a Chevy, que se esté guardando algo para durante la temporada, que pueda haber algún movimiento, pues algún jugador se atasca y no arranca, que esto puede pasar. Pero la realidad es que ahora mismo el Barça, yo creo que jugadores caros, entiendo que Kevin Panther será un jugador caro, pero no veo, yo el Parra recientemente renovado, Sí. entiendo que habrá mejorado sus prestaciones económicas, pero vamos, tampoco creo que sea el más caro de la plantilla. Pero a partir de aquí, es cierto, estoy contigo, que no da la sensación que nombres salarios, sin tener ni idea del salario, o viendo un poco cómo se mueven las cifras en Europa, llegues a esas cotas, ¿no? Pero aún así yo creo que da igual, ¿no? Es decir, yo creo que el Barça tenía un camino, una manera de jugar completamente diferente a la que hemos visto estos últimos años, que incluso, bueno, pues salidas como la de Sengelia o la marcha de Moses Wright,
pues hacen que el Barça tenga que pensar en otra cosa, y para mí lo que le queda es lo que le ubica especialmente en el 5, en un nivel u otro. Es decir, para mí si el Barça tiene que invertir dinero, lo tiene que hacer en el 5. Yo siempre suelo poner la comparación para que la gente se haga la idea. El Sí. verano, no, el pasado, a Dano Turu, siendo suplente del EFES, Japón le paga 2,3. Y para mí ese es el listón de un pívot. Y Dano Turu ha demostrado ser top 3 de pívot, o sea que no se ha equivocado Japón, de hecho lo ha renovado y entiendo que le paga más. Pero, es decir, Moses Wright no era un jugador que venía al Barça por 300.000 euros. Es decir, tienes que fichar un jugador caro. Con el riesgo de que viene de fuera, porque no vas a poderte poner a firmar un jugador de Euroliga. Creo que ese es el salto. Para mí en la otra posición, el 4-5, yo creo que un perfil tipo Roland Smith, con algo más de experiencia, algo más de bagaje, les puede ayudar, pero la gente dirá, bueno, Sergio, pero si tú querías juventud, pero quieres algo de experiencia. No, quiero un poco también alguien que el día que pierdan 3 partidos seguidos, porque esta Euroliga es terrible y los perderás, tenga un poco más de calma en todo esto, ¿no? Y te pueda dar otra variante, porque para mí los 2 fichajes que faltan, la salida de Sengelia hace que tú no tengas ningún 4 para jugar de 5, porque en Kauma tampoco es esto. Sengelia te hacía muchas cosas en ese falso 5. Entonces creo que le vendría bien esa posición, pero donde creo que tiene que estar todo claro es en el puesto de pivot, porque tienes a Valcherovsky, que es una buena operación, además un cupo de calidad, que yo creo que en ACB te va a ayudar bastante, en Euroliga habrá que verlo. Josh Nivo, que es muy bueno, pero tiene un pero, que son las lesiones, y ese pero es muy grande en los últimos 2 años en su carrera, especialmente Sí. en la C2. Y claro, tú te la tienes que jugar con algún 5 de nivel, ¿no? Y no hay mucho 5 de nivel, la realidad. Creo que debe ser un jugador que le puede colocar al Barça casi peleando por el playoff o salirse del play. Vamos a ir posición por posición, o bueno, por perfil, o como lo queramos llamar ahora estos días. Y me dices qué tal lo ves. Yo también tengo algunas impresiones. En el puesto de pívot ya hemos hablado, evidentemente con Josh Nebo y Balcerowski te falta uno más y además que sea potente, eso es así. En la posición de base, Juan Núñez, Justin Robinson, Umoja Gibson. Me parecen nombres súper interesantes, pero esto es como lo del pivot. Necesitas un jugador que sepas del qué va la historia en clave máxima exigencia de la Euroliga. Justin Robinson lo conocemos en la Liga Andesa, ha hecho un muy buen año en París. ¿Es suficiente? No lo sé. Umoja Gibson como apuesta puede estar bien, pero repito, teniendo en cuenta que se hablaba con mucha más ambición en clave mercado, aquí me sigue faltando algo. Juan Núñez es que viene de un año en blanco y jugó en los 2 últimos meses y a cuentagotas. Sí, a ver, yo creo que aquí para mí Justin Robinson de segundo base hubiera sido perfecto, Sí, pero es cierto que te falta un titular, pues, sobre todo porque son Mike James y Silvan Francisco, o sea, básicamente, no por otra cuestión. Pero es cierto que si te la tienes que jugar, yo creo que teniendo a Panther, teniendo a Darío, yo creo que Tyrese Martin algo de creación te puede dar, algo, no mucho, pero te puede dar algo. Bueno, pues tienes que esperar, ser optimista y esperar que Umoja Gibson, lo que ha demostrado en Che de Vita, lo demuestre en el Barça. Yo aquí voy a repetir mucho porque, claro, hay mucha gente que, como Che Puyol viene del Baskonia y el Baskonia es un equipo que ficha apuestas, el Baskonia y el vasconismo yo creo que está muy ubicado en el tipo de jugador y exigencia. sí. El Barça, la exigencia es máxima. Le va a parecer muy bien los fichajes, pero va a decir, ¿a qué a ganar? Y esto creo que hay que ver si lo gestiona Moya Gibson, Justin Robinson o el que toque. Entonces yo quiero ver, siendo optimista, que Juan Núñez pueda jugar y tenga cierto protagonismo, que Moya Gibson como microondas de ese salto y que Justin Robinson haga más o menos lo que hizo en París. Si lo hace, yo creo que es una posición en la que mejoran, porque básicamente el año pasado Lapro estuvo lesionado prácticamente todo el rato, Juan Núñez también, Satoransky pues estaba muy perdido en la causa y luego casi mejor fue Juan y Marcos en el 1, con lo cual la mejora en comparación es evidente, pero es cierto que yo esperaba un jugador un poquito más resolutivo, pero teniendo al lado a Panther, teniendo ahí a Agustín Ubal, teniendo a Darío Brizuela, creo que entre los 6 pueden conformar un buen backcourt. Sí, quería hablar ahora de la posición, bueno, por completar el backcourt, porque no sé si mezclar básicamente la posición de escolta y alero, porque más o menos van a ocupar la misma zona del campo, no evidentemente las responsabilidades, pero porque es lo que tú dices. La posición de base más o menos se ha estado construyendo en función de lo que hay en el escolta y en el alero. Entonces, pues por complementar, en la posición de escolta y alero, Darío Brizuela, Kevin Panther, Agustín Oval ya tirando más al alero, Stanley Umude y Tyrese Martin. Son melones por descubrir en el caso de Umude y Martin que llegan de la G-League, que por cierto en la web de Gigantes tenéis un artículo repasando todos los nombres que han llegado a la Liga Andesa desde la G-League, que ya os digo que es alrededor de un 10% de los fichajes llegan
desde la G-League, que es algo a tener muy en cuenta, y el Barça es el equipo que más nombres ha incorporado a la G-League, aparte de Ebouan, que es, bueno, yo creo que un caso aparte del que ahora vamos a hablar, pero Umude y Martin en la posición de alero, cuando antes tenías a jugadores súper, bueno, con un montón de pozo en la Euroliga y en la, bueno, y en la Liga Andesa, en el baloncesto en general, como es, por ejemplo, Will Clyburn, que te puede haber gustado más o menos su temporada, pero era una apuesta mucho más certera que estos dos nombres. Yo creo que aquí el Barça primero demuestra muy claro lo que va a jugar, que es correr, defender, Sí. saltar, jugar rápido, primeras opciones, creo que esto es evidente. Creo que el único jugador que tiene ese peso de poder parar el juego cuando quiera es Kevin Panther. Yo veo a Justin Robinson mucho en el juego de 2 para 2, en el juego más posicional, pero Daniel es otro jugador que puede ir a la carrera. El resto están felices así. Yo, Tyrese Martin, me parece un fichajazo, me parece que es un jugador que puede brillar y lo puede hacer bien desde el primer momento. Yo, Stanley Mude, es cierto que le tengo menos, no confianza esa palabra, sino creo que es más limitado en lo que puede ofrecer, pero bueno, su cuestión de comunitario también yo creo que ayuda mucho para que la CB pueda tener encaje. Y luego está la figura de Parra, que después de renovar tiene un papel importante, que yo la verdad no descarto ver muchos escenarios de 3 aleros jugando juntos. Es decir, no veo descabellado que el Barça pueda salir o acabar un partido con Panther o Moya Gibson y con Tyrese Martin, Stanley Umude, Joel Parra, o Tyrese Martin, Joel Parra, Bowen, porque realmente Bowen puede ser un 3, va a ser 4, pero por tamaño no es un jugador muy diferente. Entonces yo creo que ese es el escenario que ahora mismo dibuja el Barça. Hay que romper, igual que nos pasa con el Madrid en el plan B, que el Madrid ya ha roto claramente con eso de jugar con otro grande y tal, más allá de lo que pueda traer a Damian Jones, quiere jugar con todos abiertos. Yo creo que el Barça hay que romper ese esquema de pivots grandes, equipo más parado, en estático, va a ser un equipo que va a querer correr, va a querer volar, y ya sin Sengelia todavía más, por mucho que firmes jugadores, yo creo que ya ese juego más clásico ha desaparecido, y me gusta bastante porque veo mucha pierna fresca, veo jugar joven y con hambre, incluso Tyrese Martin con ese contrato de un año, creo que también es valiente por ambas partes, especialmente por Tyrese Martin, de decir, un año y me quiero volver a la NBA, es decir, lo quiero hacer bien. Aquí lo que yo saco en claro es que se ganan muchas más piernas, pero muchísimo menos control de momento, hasta que se demuestre lo contrario. Aquí yo creo que Sekulic va a tener muchísima incidencia en cuanto a conceptos y también en cuanto a automatizaciones, tener claro el A antes del B e ir un poco construyendo así. También lo decía Chevy Puchol y creo que lo dejaba un poco caer, que va a haber que tener un poco de paciencia y de perspectiva porque se ha fichado según el talento y físico, pero que hay que ponerlo en la práctica y yo creo que con una pretemporada como la que se va a hacer, en la que todos los jugadores van a estar presentes, o casi todos, porque ya están todos fichados, no son fichajes de última hora y demás, se puede trabajar bastante, pero hay comparaciones que pueden resultar odiosas a principio de temporada. Y ahí es lo que yo creo que no hay, es en lo que no hay que caer. Claro, Eh, eso es. Porque la afición de, no digo la afición del Barça, pero una afición que espera muchísimo de su equipo, de exigencia, que es lo que has comentado tú antes, a lo mejor va a estar comparando bueno, la importancia que tiene Sengelia, que se te acaba de ir, con Ebomwan, por ejemplo, en la posición de 4. Y dices, bueno, es que a lo mejor este jugador no está llamado a hacer lo de Sengelia, pero es que por empaque y por coralidad, a lo mejor lo que suman todos entre todos hace que el equipo juegue mejor. Y yo lo que creo que siempre es fundamental en equipos, sobre todo de Liga Andesa, bueno, y también de Euroliga, pero lo que más nos afecta es identidad y que el espectador sepa lo que va a ver cuando va al Palau Blaugrana, cuando va al Buesa, cuando va al Rocha Arena. Que sepa lo que le va a ofrecer su equipo y que tenga una identidad clara. Eh, por mucho que el Barça llegara la temporada pasada a la final de la Liga Andesa, yo eso no lo vi como tal. Yo creo que el Barça jugó sus buenos partidos en playoff y que pudo sacarlos adelante por el tipo de jugadores que tuvo y por el carácter que demostró, pero yo no sabía que jugaba el Barça en muchas ocasiones. Y yo creo que esto va a ser esencial para construir un proyecto. Yo creo que esto Xavi Puchol lo ha dejado claro bastantes veces. Sí, 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 a ver, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. Es cierto que, por ejemplo, yo creo que a TJ Short lo van a mirar con los ojos de Jan Montero, clásica, o en Vitoria todos los bases han ido mirando con el base que estaba, ¿no? Es decir, Sí. Lasso, Bennett, Johnny, Calderón, Huertas, tal, o sea, todo el mundo vienes como una referencia, pero es lógico también a los ojos del espectador. Y en el Barça más, porque el Barça ha estado muy acostumbrado a tener plantillas multimillonarias. Sí. Desde hace no tanto tiempo, el Barça de Saras era un equipo que gastaba mucho dinero.
Pero yo creo que también este Barça va a tener también la capacidad de tener algo de margen de maniobra, que es algo que los culés han achacado mucho, ¿no? Que ha habido lesiones. También tener jugadores más jóvenes evita, de cierta manera, que haya menos lesiones. Ya no digo de larga duración que son desgracias, sino lesiones de un mes, 2 meses. Y bueno, yo creo que le da más profundidad y vemos una plantilla muy larga. De hecho, Dabone va a estar también en dinámica en el equipo. No sé si será o no, pero va a estar ahí. Y yo creo que en el interior, especialmente en el puesto de 4, pues van a cambiar el paradigma, ¿no? Yo creo que Olivier Encao es un jugador que le va a dar mucha energía, yo creo que va a conectar mucho con el aficionado culé. A mí me encanta. A mí también, a mí también. Yo la verdad que me sorprendió verle este año en Varese. Yo pensaba Sí. que la Euroliga lo firmaría, pero nadie se hizo con sus servicios. Y luego, el Bowen es un jugador que va a ser un descubrimiento. Primero porque es un jugador de Newcastle, nacido, que a mí ya me impacta mucho esto, ¿no? Es decir, un jugador británico. Ya sé que queda muy así, ¿no? Pero es llamativo, ¿no? No estamos acostumbrados a este nivel de estos jugadores. Es un jugador muy bueno y tiene más capacidad creativa de lo que mucha gente piensa. Cosa que un Mude me parece un perfil más básico, el Miles Scale de turno, ¿vale? Para mí, mejor jugador. Tyrese Martin, creo que es un alero potente para Euroliga. Yo de Tosan Bogon va a ser un jugador que puede sorprender. Desde su formación universitaria es un jugador que ha generado mucho básquet, que tiene un gran primer paso, que tiene brazos largos, que yo creo que le puede dar cosas y que vamos a ver cómo hace volar al equipo. Yo y un poco al hilo de lo que tú decías, yo siempre me gusta pensar, ¿no? Creo en la coralidad y creo en el grupo, pero yo siempre digo, ¿y el equipo este de quién es? Si me tengo que comprar la camiseta, ¿de quién es? ¿No? Y para mí es Kevin Panther, que tiene una responsabilidad tremenda. Su final de temporada el año pasado fue horroroso, así de claro. Tyrese Martin y el otro es el 5. Dice, Sergio, pero no ha llegado el 5. Digo, ya, pero es el 5. Es decir, creo que este equipo no le puedes decir, no, Gibson, para ti. Este es tu Darcy. Igual luego a final de temporada lo ves, ¿eh? Pero este es tu equipo. No, Tosan, este es tu equipo. No, no, no. Yo creo que aquí hay jugadores que tienen que llevar el peso y creo que por eso digo que faltándole ese jugador interior, el Barça puede plantear de una manera u otra. También digo, creo que no, para todos los equipos de Euroliga y ACB, pero especialmente Euroliga, no tener prisa con fichar, porque igual en septiembre encuentras un jugador, octubre encuentras un jugador. Pero eso también tiene el riesgo de empezar mal. El Barça juega Supercopa, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ya sé que es un título que no, pero está a un 5 semanas, si no me equivoco, ¿no? De que llegue ya la Supercopa. Sí. Bueno, pues habrá que ver cuál es la evolución que hace el Barça, pero creo que tiene margen de crecimiento y yo creo que es un motivo de la ilusión, porque además yo creo que la llegada de Che y Puyol junto a Mario Bruno que se ha quedado, creo que está un motivo de alegría. También tengo dudas, si no lo hemos dicho, yo quiero ver a Sekulic en la ACB, ¿eh? Me parece que hay mucho riesgo en un jugador que no, o un técnico que no conoce la ACB. Me parece que ha hecho un gran trabajo con Eslovenia, que con Dubái ganó la ABA, pero llegó el último día de Euroliga. Pero habrá que verlo, ¿eh? Pero puede llegar Moncho Fernández o Luis Casimiro y a lo mejor explicárselo en un momento. Y dices, oye, pues Es que esa es la historia de Calviati, por ejemplo, tuvo a Pablo Pin de ayudante. sí. Y eso yo creo que también es importantísimo, ¿eh? Tener un... Hombre, Claro. lo es. Que le explique que el viernes cuando termina no juegas. Nada, ya he terminado. ¿No? El domingo juego, pero no. Aquí el domingo te está esperando lo que tú dices en Girona, te está esperando Lleida en su casa en el barrio Snor, allí con el cuchillo entre los dientes, sí. Acaba de Estambul y vete a Tenerife a jugar el viaje que tienes, qué tal, que no sé qué, o en Murcia le está esperando tal, o te viene a. Es que yo creo que esto es algo importante porque probablemente el equilibrio ACB Euroliga es la suma más difícil de Europa. No, seguro. Por encima de griegos y turcos. Seguro. Y nada, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, Sergio. Muchísimas gracias por pasarte por el canal, como siempre. Es un gusto tenerte. Vosotros. Una gozada, como siempre. Y nada, a vosotros deciros que nos dejáis en comentarios qué Barça esperáis para la temporada que viene, qué piezas o qué nombres veis que faltan en el proyecto Blaugrana y, sobre todo, cómo veis el proyecto que acaba de nacer, que esto es kilómetro cero totalmente y que tenemos muchísimas ganas de ver cómo se desarrolla. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.